Bienvenidos nuevamente. En este momento, al ser las 11 de la mañana, hora Costa Rica, 10 hora México, vamos a dar inicio a este webinar denominado El cumplimiento del Non-GMO Project para ingredientes y productos derivados de animales. Primero, les voy a hacer unos comentarios antes de comenzar. Todos ustedes se encuentran en modo escucha con los micrófonos silenciados. Al final de la sesión tendremos un chat para preguntas y respuestas que estaremos comentando al final de la charla. Si tienen alguna pregunta, por favor póngala en el recuadro, en el chat de preguntas a medida que vayan surgiendo y las responderemos al final. Si no llegamos a responder todas sus consultas, nos pondremos en contacto con ustedes después del seminario web para que las respondamos. Este seminario web está siendo grabado y mañana les estaremos haciendo llegar la grabación al correo electrónico al cual se inscribieron. De nuevo, bienvenidos todos y me presento. Mi nombre es Berliot Bolaños, soy ingeniera y máster en Administración de Negocios y soy parte de SCS Global Services como el representante para Centroamérica, Caribe y Colombia en la parte comercial. Mi compañero David Morales Vela es quien será el charlista del día de hoy, así que le cedo la palabra para que se presente. Buenos días, David. Buenos días, Berliot. Muchas gracias. Buenos días con todos. Les agradecemos mucho por estar presentes del día de hoy. Mi nombre es David Morales Vela. Yo he trabajado en SCS por los últimos 5 años en auditorías del Non-GMO Project. Trabajo también en lo que es la certificación orgánica, gluten free y pronto nuestra nueva certificación plant-based. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Y pronto hablaremos de este tema que es tan importante. Muchas gracias, Berliot. ¿A ti, David? Muy bien. Lo primero que vamos a repasar son los contenidos del día de hoy. Voy a presentarles en breve nuestra organización, SCS Global Services. Vamos luego a repasar los ingredientes y productos derivados de animales no elegibles para la verificación. Luego hablaremos de la divulgación de la formulación del producto, la clasificación de los ingredientes, las opciones de cumplimiento, la evaluación de plantas de producción y algunos ejemplos relacionados que serán de utilidad para ustedes en cuanto al proceso de verificación y certificación con esta norma. Ok. Disculpe. Pasando al primer punto. SCS Global Services es un líder internacional en certificaciones ambientales y de sostenibilidad. Desde sus inicios, hace más de 38 años, en Estados Unidos, SCS se ha caracterizado por ser proactivo en el desarrollo de estándares. Nuestros clientes y socios incluyen diferentes tipos de organizaciones, pequeñas, grandes, asociaciones. Hemos hecho también colaboraciones con organismos gubernamentales y con organizaciones internacionales. Nuestros servicios principales incluyen auditoría, inspección, verificación, certificaciones, capacitaciones y también tenemos una división de consultoría. Estamos ubicados en diferentes regiones a nivel mundial y nuestra red de profesionales nos permiten dar un servicio con alcance global. También les comento que tenemos más de 30,000 certificaciones y cuando hablamos precisamente de certificaciones que van directo al producto, podemos encontrar la certificación que nos convoca hoy, la Non-GMO Project Verified. También ofrecemos una certificación de gluten free, certificaciones hechas a medida para los diferentes mercados, como la de libre de pesticidas. También tenemos otra que se denomina Sustainably Grown, que son de desarrollo propio de SCS Global Services, y otras de más reconocimiento, tal vez por ustedes, que son las que están aprobadas por el GFC y la Global Food Safety Initiative, como las que tenemos en la segunda línea.
Tenemos auditores capacitados a nivel latinoamericano para ofrecer los servicios de certificación en BRC Global Services, Primus GFS, en Global Gap y en SQF, entre otros esquemas que con gusto nos pueden preguntar. También, como les comentaba hace un momento, nuestro enfoque en sostenibilidad nos hace líderes en servicios de capacitación relacionados con sostenibilidad para los diferentes sectores y diferentes industrias. Así ustedes pueden optar con nosotros por una certificación carbono neutral o por una certificación, por ejemplo, Bonsucro o RCPO, entre muchas otras. Nuestro portafolio abarca más de 100 servicios de certificación y auditoría. Así que no duden en contactarnos si tienen la necesidad de algún tipo de estas soluciones. Estamos para atenderles y con gusto les ayudaremos en este camino para obtener una certificación o auditoría según sus necesidades. De nuevo, les agradecemos mucho su atención y asistencia y le paso la palabra a mi compañero David para que dé inicio con esta charla de Non-GMO Project. Muchísimas gracias, Berliot. Te agradezco mucho por esa presentación. En este instante vamos a continuar con ya en la materia que nos compete acerca de, ¿no es cierto?, cómo vamos a trabajar o a probar productos derivados de animales o ingredientes. Entonces, comencemos con los ingredientes y productos derivados de animales que no se pueden verificar. Y estos son todos los animales vivos, animales que sean genéticamente modificados e ingredientes derivados de estos animales y animales tratados con hormona recombinante de crecimiento bovino. Esas básicamente son las restricciones. En cuanto a animales genéticamente modificados, tenemos principalmente a salmón genéticamente modificado que está ya disponible en el mercado. Ahora hablemos acerca de cómo se da a conocer la formulación del producto. Y me refiero a producto en los diferentes tipos de productos. Pueden ser un producto que en sí, todo el producto sea derivado de animales, un derivado animal, o que contenga algún ingrediente derivado de animales. Entonces, nosotros para eso utilizamos un documento que se llama el perfil del producto. El perfil del producto le va a pedir información básica de cada uno de sus productos, el nombre, la marca, si es que utiliza alguna auxiliar tecnológico para productos que son compuestos y la lista de ingredientes. Si es que el producto es, por ejemplo, es huevos, en este perfil de producto usted va a tener que ingresar solamente que son huevos. Para dar a conocer la información acerca del alimento que consumió cada animal, existe otra forma que la vamos a ver luego. En cuanto a alimentos que tienen compuestos con muchos ingredientes, y uno de esos ingredientes o varios de esos ingredientes son derivados de animales, lo que se debe hacer aquí es en la lista de ingredientes incluirlos. Por ejemplo, huevos, qué sé yo, leche, leche en polvo, dependiendo de cada formulación. Pero esta es la base de nuestra evaluación. Con este product profile, con este perfil del producto, nosotros lo que hacemos es pedirle al participante o a los proveedores a través del participante que nos emitan la información necesaria para evaluar y aprobar los ingredientes. Ahora vamos a revisar cómo se clasifican los ingredientes y por qué es importante esta clasificación. Entonces, una vez que las formulaciones de los productos son proporcionadas, cada ingrediente debe clasificarse y esta clasificación se realiza de acuerdo al porcentaje en peso que tiene cada ingrediente en el producto final. Primero vamos a revisar cuáles son los materiales que están excluidos de este cálculo.
Entonces, los primeros son los auxiliares tecnológicos. Todo auxiliar tecnológico está fuera del alcance de la certificación. Sin embargo, debe cumplir con la descripción o la definición de auxiliar tecnológico que tiene el estándar del Non-GMO Project, que es básicamente que debe ser menos del 0,5% del producto final en peso y que no esté declarado en el panel de ingredientes minoristas o en la documentación de ingredientes vendidos al por mayor. Entonces, es bien importante que tengamos en esto porque en el perfil del producto nosotros le vamos a decir que por favor nos dé a conocer los auxiliares tecnológicos pero a pesar de que esté en la lista de auxiliares tecnológicos, nosotros vamos a tener que confirmar que cumpla con los requisitos para poder estar fuera del alcance. Otros materiales que están fuera del alcance son el CO2 purificado, la agua y sal. Entonces, esos no cuentan para el cálculo del porcentaje. Sin embargo, la sal sí va a ser evaluada. Las categorías de clasificación incluyen 3 categorías. Entonces, luego de hecho los cálculos de los porcentajes de cada ingrediente, vamos a ver que existen ingredientes mayores, que son los que representan 5% o más del producto terminado, ingredientes menores que representan entre el 0,5 y menos del 5% del producto terminado, e ingredientes micro, que son los que representan menos del 0,5% del producto terminado. Y vamos a hablar más acerca de estas 3 categorías y es muy importante que tengamos en cuenta porque los requisitos de evaluación dependen de estas categorías. Pero vamos a ver por qué esta clasificación de ingredientes es importante. Primero es importante porque, como les decía, la clasificación dicta los requerimientos de cumplimiento. Entonces, dependiendo la clasificación, se va a necesitar más o menos documentación, más o menos evidencia, y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué es importante para los ingredientes y productos derivados de animales? Los ingredientes y productos derivados de animales se consideran de alto riesgo, ¿cierto? Ya que se evalúa el cumplimiento del alimento que se proporciona a los animales con el estándar del Non-GMO Project. No solamente el animal, porque en realidad no vamos a poder evaluar mucho, aparte de que no sea un animal genéticamente modificado, lo que vamos a evaluar en sí es el alimento. Los ingredientes de los alimentos para animales, a menudo, como ustedes saben, pueden contener ingredientes de alto riesgo o sus derivados. Y les doy ejemplos de ingredientes de alto riesgo, que también vamos a revisarlo a continuación, pero por ejemplo, la soya, el maíz, la canola, son ingredientes de alto riesgo que generalmente están incluidos en la formulación de los piensos, ¿cierto? Entonces, esos son los ingredientes que más nos vamos a enfocar en la evaluación. Y recordemos que ustedes pueden encontrar la lista de ingredientes de alto riesgo en el apéndice B del estándar del Non-GMO Project. Y se refieren a todos los organismos que tienen contrapartes genéticamente modificadas disponibles en el mercado. Ahora vamos a comenzar la revisión de cuáles son las opciones de cumplimiento. Y aquí esta es la parte fundamental de esta presentación del día de hoy. Porque la forma de evaluar, la forma de aprobar o comprobar el cumplimiento de estos ingredientes varía de acuerdo a la clasificación, pero también varía de acuerdo al origen del ingrediente inicial. Entonces, vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, para las opciones de cumplimiento, nosotros vamos a dividirlas en las opciones de cumplimiento para productos e ingredientes mayores, para ingredientes menores y para microingredientes. Cada una de estas opciones descritas aquí en este cuadro de resumen, vamos a revisarlas a continuación. Pero básicamente,
para productos e ingredientes mayores, o más bien dicho, para todos los productos, la opción más fácil, obviamente, es que el ingrediente sea ya verificado por el Non-GMO Project y que nosotros tengamos el certificado y proporcionar el certificado de verificación. Y esto vamos a ver a continuación. Todo esto que está resumido acá lo vamos a ver en un momento. Entonces, el certificado del Non-GMO Project, como les comentaba, es válido para todo, para productos, ingredientes mayores, menores y micro. ¿Por qué incluí productos ahí? Porque muchas veces nosotros tenemos empresas que compran la leche, por ejemplo, de un productor grande de leche o un productor, qué sé yo, de yogur que hace la base o les vende ya el producto terminado y solo se envía a un lugar para que se empaque. Entonces ya si se tiene el certificado del producto, digamos, del yogur este verificado, ese va a ser básicamente el único documento que se necesitan para aprobar el ingrediente. De ahí vamos a tener que aprobar los sistemas que tiene la planta de producción, pero eso que es aparte y lo vamos a revisar luego. Dicho esto, ustedes pueden encontrar si es que necesitan de alguna forma saber ingredientes que estén ya verificados. Por ejemplo, si ustedes están produciendo una barra de chocolate con leche y necesitan saber cuáles son los proveedores verificados de leche en polvo. Ustedes pueden ir a la página del Non-GMO Project y hacer una búsqueda de leche en polvo y les va a dar los resultados de los proveedores de leche en polvo verificados disponibles. Entonces, eso es lo más fácil. Ahora, también la otra opción es tener una certificación orgánica, que su ingrediente sea certificado orgánico. Ahora, a diferencia del certificado Non-GMO Project, el certificado orgánico solo se aplica para ingredientes que son menores o micro. Esto quiere decir que todo lo que es menos del 5% del producto final en peso va a poder ser aprobado con un certificado orgánico. Los ingredientes derivados con animales, perdón, los ingredientes derivados de animales que son menores pueden ser aprobados con un certificado orgánico, pero que tenga el anexo. Nosotros vamos a tener que comprobar que ese producto esté en la lista o en el summary que acompaña el certificado orgánico. Esta ruta no se puede utilizar para ingredientes mayores, así sean orgánicos, ya que hay una diferencia sobre cómo se evalúa el cumplimiento de los cultivos de alto riesgo entre la certificación orgánica y el estándar de Non-GMO Project. El estándar orgánico evalúa el cumplimiento a nivel de semilla para confirmar el estado orgánico de cada material y el Non-GMO Project requiere pruebas genéticas posteriores a la cosecha. Esa es la diferencia por la cual no se acepta el certificado orgánico para ingredientes que son mayores. Ahora, continuemos. Ahora, para ingredientes micro, ¿qué tenemos para ingredientes micro? Es muy importante que nosotros hagamos esta distinción entre ingredientes micro e ingredientes y las otras clasificaciones, porque el ingrediente micro tiene una particularidad. Se puede exentuar de evaluación. O sea, puede estar exento y no ser evaluado. Pero existen algunas consideraciones. No todos los ingredientes pueden estar exentos. Entonces, primero, tiene que determinar un microingrediente. Quiere decir que debe usarse a menos del 0.5% de la formulación del producto terminado. La segunda característica es que no debe activar el etiquetado de la norma del Estándar Nacional de Divulgación de Alimentos de Bioingeniería de los Estados Unidos, que por sus siglas en inglés NBFDS fue o salió al público a comienzos del 2021, si no me equivoco. Entonces, esta es una norma
relativamente nueva, pero que para alimentos derivados de animales no va a tener ningún problema. O sea, no va a afectar, pero se va a necesitar cierta documentación para comprobarlo. O sea, básicamente, ya que no va a existir ADN genéticamente que se pueda comprobar que es genéticamente modificado a través de una prueba de laboratorio en ya sea el ingrediente o el producto final, no va a necesitar etiquetado de alimentos de bioingeniería de acuerdo a esta norma. Entonces, no va a ser un problema en realidad, solo vamos a necesitar cierta documentación. No se puede nombrar el nombre del ingrediente en el panel principal del producto, es decir, en la parte anterior de la etiqueta, ¿cierto? Y el mismo nombre común por el que se le conoce al ingrediente o cualquier nombre similar eh, no se puede mostrar en la parte de la declaración de ingredientes. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Digamos que ustedes tienen una ensalada que tiene trozos de, de algún, qué sé yo, se me fue la bacon, ¿no? Que tiene, eh, qué sé yo, panceta, ¿no es cierto? Unos trozos pequeños de panceta y ustedes quieren exentuar la panceta por algún motivo. Su proveedor no les quiere proporcionar la información, cualquier cosa. Entonces, ya tenemos el formato para comprobar que cumple con el estándar nacional de divulgación de alimentos de bioingeniería, que no va a ser un problema, como les comenté, pero sin embargo, este producto se llama ensalada con panceta y en la parte, y tiene el nombre en la parte anterior, tiene ese nombre. Y en la parte donde se enumeran los ingredientes, en la declaración de ingredientes, dice también panceta. Entonces, al estar en los dos lugares, ese ingrediente no se puede exentuar. Si es que se llama ensalada, solamente ensalada, qué sé yo, cualquier tipo de ensalada. Eh, el nombre de la ensalada o ensalada Joe's Salad, digamos. Y atrás dice panceta, solo en la lista de ingredientes, ahí sí se puede exentuar. Solamente no se puede exentuar si es que el nombre está en los dos lugares. Eh, nuevamente, no puede ser derivado de un animal que sea genéticamente modificado. eh, y para productos que sean, por ejemplo, que tenga, qué sé yo, la ensalada es una ensalada que tiene queso parmesano en menos del 0.5% y queremos exentuarle, nosotros tenemos que comprobar que las vacas que produjeron la leche que se utilizó para producir el queso no hayan sido tratadas con la hormona de crecimiento. Ahora, para nosotros comprobar, como les decía, que cumple con el estándar nacional de divulgación de alimentos de bioingeniería, nosotros tenemos una forma que se llama Micro Ingredient Eligibility Declaration, que debe ser completada para todos estos ingredientes que queremos que estén exentos. ¿Por qué el nombre está en inglés? Porque hay muchos formatos que van a estar en inglés. Y ya les comento, los SCS tiene varios de los formatos en español, pero los formatos que vienen desde el Non-GMO Project están en la actualidad solamente en inglés. Entonces, ya sean formatos de CS o del Non-GMO Project, los que están en inglés en esta presentación, con el nombre en inglés en esta presentación, es porque el formato está en inglés. Nosotros les ayudamos siempre con cualquier guía que necesiten para, para que sus proveedores, si tienen alguna duda, lo podamos nosotros facilitar si es que tienen algún inconveniente. Pero la mayoría de formatos de SCS están en español, disponibles en español ya. A ver. Ahora, entonces, una vez visto esto, el siguiente camino de evaluación, que es el más común si es que su producto o su ingrediente no es ni orgánico o no tiene un certificado del Non-GMO Project o no es micro y no puede estar exentuado, es la evaluación del alimento de los animales.
Entonces, este es aplicable para productos, para ingredientes orgánicos que sean mayores, para ingredientes convencionales que sean mayores, menores y micros, que no estén exentos, o sea, micros que no estén exentos. Ahora, para, para la evaluación de los alimentos o del alimento animal, nosotros utilizamos una declaración de ingredientes del alimento animal. Como les decía al inicio, ustedes nos van a proporcionar el Product Profile, ¿no es cierto? Este Product Profile va a incluir el alimento animal, cuál es el ingrediente animal, y luego nosotros, si es de ser necesario, le vamos a pedir que complete, que su proveedor del ingrediente nos complete esta declaración de ingredientes del alimento animal. Tiene algunas preguntas acerca del ingrediente, como por ejemplo el ciclo de vida del animal, que tienen algunos requisitos, debe cumplir. Entonces esta declaración le va a ayudar a su proveedor para brindar la información necesaria para probar cada uno de los ingredientes o de los componentes del alimento. Entonces, nosotros una vez que recibimos esta documentación, vamos también a evaluar la clasificación de cada uno de los ingredientes y vamos a ver por qué es importante. Sin embargo, una cosa importante de esta declaración es que nosotros para la alimentación animal debemos evaluar la ración del alimento. Ya vamos a ver pronto qué es la ración. La ración es lo que consume un animal en 24 horas. Entonces, esta forma está diseñada para que ustedes no tengan que enviarnos una forma por cada ración, es decir, por cada día que ha sido alimentado el animal, sino que le permite incluir todos los componentes del alimento balanceado, del alimento en sí proporcionado al animal, solamente numerando el mayor porcentaje en todas las raciones. Entonces, digamos que nosotros tenemos una operación de leche, producción de leche. Esta producción de leche, nosotros evaluamos generalmente, nos envían de todo el año, ¿no es cierto? Cuando están la producción seca y cuando están en producción. Y dependiendo del lugar, dependiendo del país, va a haber lugares en el invierno donde se van a dar alimentación suplementaria. Entonces, todas las raciones van a variar. Entonces, nosotros lo que les pedimos es que, digamos que cuando es la época en que están proporcionando pasto, enumeren el pasto, las variedades de pasto y el mayor porcentaje que representan en un día particular. O sea, si es que en un periodo el pasto representó, digamos, el 90%, entonces ese pasto va a ser el 90% porque vamos a tomar en cuenta el porcentaje mayor durante todo el ciclo de producción. Y si es que digamos que existe alimentación suplementaria que se da algún tipo de balanceado, entonces este balanceado va a estar enumerado y si es que el balanceado, el rango en el verano y el invierno varía entre el 2, digamos, del 5% y el 15%, eso tienen que ingresar solamente el porcentaje mayor. Entonces, para esto nos sirve esta forma y es bien clara para que esa información sea divulgada así y no tengan que darnos o enviarnos la información de cada ración y de cada día. Ahora, como les hablaba, para la evaluación de los alimentos se requiere revisar hay unos requisitos del ciclo de vida y estos son de esta forma. Para animales de carne, incluidos los animales de descarte, distintos a aves de corral, el alimento se evalúa desde el nacimiento hasta el sacrificio. No se evalúa la alimentación que se da a las madres lactantes, solamente desde que nace hasta el sacrificio. Para aves de corral, esto quiere decir gallinas pondedoras descartadas, el alimento se evalúa a partir del segundo día de la eclosión y finaliza en el sacrificio.
Para gallinas ponedoras, el alimento se evalúa a partir de los 30 días previos a la verificación inicial y por el resto de la vida productiva del animal. Para los animales productores de leche, el alimento se evalúa también 30 días antes de la verificación inicial y durante el resto de la vida productiva del animal, y se deben incluir los periodos secos. Entonces, esta es una parte fundamental de la evaluación y está incluida en la forma que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué es la ración? Como les comentaba, la ración son todos los alimentos ofrecidos a un animal durante un periodo de 24 horas. Y la forma esa nos evita que enviemos la información para cada día. Entonces, la enviamos solamente para básicamente para todo el ciclo, ¿no? Los animales pueden tener diferentes raciones de alimento a lo largo de la vida del animal, ¿no es cierto? Como comentamos hace un momento. Recuerden que múltiples raciones que tienen componentes diferentes no se pueden combinar en una sola ración. ¿A esto a qué se refiere? Eh, Esto se refiere a que la información en global de un periodo o de un ciclo no puede sumarse todo para sacar los porcentajes. Pero si ustedes nos proporcionan el porcentaje mayor en cada ración, en lugar del porcentaje, todos los porcentajes, eso nos va a ayudar a disminuir la cantidad de información que vamos a tener que ustedes proporcionar y nosotros que revisar. Entonces, para que se entienda claramente aquí, lo que dice múltiples raciones no se pueden combinar, es para calcular el porcentaje de cada ingrediente dentro de todo el alimento consumido por el animal en el ciclo de vida. Se tienen que tomar los porcentajes para cada ración. Cada ración, como conversábamos, se debe evaluar de acuerdo a los requisitos de vida que vimos hace un momento. También los ingredientes de las raciones de alimentos proporcionados a los animales deben clasificarse por su porcentaje dentro de la ración. Y esto es muy importante y ya vamos a ver por qué. Es idéntico a lo que hicimos con los ingredientes en el Product Profile, se debe hacer a las raciones de los alimentos. Entonces, ustedes en el formato que nos dan a conocer los porcentajes de cada ingrediente o el mayor porcentaje de cada ingrediente en las raciones, vamos nosotros con esa información determinar si es que esos ingredientes del alimento son micros, menores o mayores. ¿Por qué nos sirve esa información? ¿Por qué es tan importante esa información? Entonces, ahí podemos ver, ¿no es cierto? Los ingredientes incluyen las mismas categorías o sea, los ingredientes del alimento tienen las mismas categorías que los ingredientes de los productos. Y es importante porque los ingredientes menores y micro de las raciones alimenticias están exentas de evaluación. No se deben evaluar, están fuera del alcance. Entonces, digamos que ustedes, para el ejemplo que hacíamos hagamos de leche, nosotros tienen pasto en el año, o sea, el mayor porcentaje de pasto en una ración, o sea, en un día es 80%, y de ahí tienen el pienso, digamos que el mayor porcentaje del pienso es 20% dentro de todas las raciones. Este pienso tiene, digamos, maíz, que es un ingrediente de alto riesgo, tiene maíz en un porcentaje que dentro del total de esa ración, o el máximo de la ración, es solamente 4%, está fuera de alcance, no vamos a tener que evaluar. Pero si ese maíz que es utilizado para el pienso tiene más de, digamos, 5% o más, va a estar dentro del alcance y vamos a tener que evaluarlo. Y es muy importante porque hay muchos ingredientes, qué sé yo, muchas veces en la formulación de piensos que eh, son muy bajos, especialmente, bueno, para todas las especies, pero los animales que necesitan a veces más cantidad de piensos o más cantidad de alimento suplementario, eh, generalmente la adición de vitaminas, minerales es hecha a partir de los piensos, pero generalmente las vitaminas o todos estos minerales están fuera del alcance.
Y generalmente esos minerales y vitaminas son extremadamente complicados de probar su cumplimiento, pero como les digo, generalmente no se tienen que evaluar debido a su clasificación dentro de del alimento balanceado. Ahora, vamos a revisar cuáles son los cultivos de alto riesgo. Entonces, los cultivos de alto riesgo son el maíz, la alfalfa, la papaya, el algodón, la canola, la soya, el zucchini, la manzana, la piña, la berenjena, las papas y la remolacha. Sin embargo, para nuestra evaluación, generalmente lo que más vemos nosotros es maíz, alfalfa, canola y soya en alimentos de animales. Entonces, esos van a ser los cultivos o el material inicial que vamos a tener más en cuenta durante nuestra evaluación o que más, generalmente es más complejo probar que cumplen con el estándar. Hay muchas opciones como hemos visto, pero estos son los que generalmente son demoran más, son más complejos y ya vamos a ver las opciones que tenemos. Ahora, los ingredientes mayores y de alto riesgo derivados de un cultivo al que no se le pueden hacer pruebas de laboratorio son aprobados solamente con una declaración que se llama Non-Testable Affidavit y es particular a cada cultivo. Esta declaración se la tiene que enviar a su proveedor, ¿cierto? Esto es para cuando no se pueden hacer pruebas de laboratorio. Y cuando se pueden hacer pruebas de laboratorio a este cultivo, al material inicial del alimento balanceado, tenemos dos opciones para probarlos. Las podemos aprobar por el país de origen del cultivo o realizando muestras y pruebas de laboratorio. El país de origen no se puede utilizar para todos los países. Y esto ya vamos a revisar la información a continuación. En cuanto a la muestreo y pruebas de laboratorio, este se puede realizar en cualquier país. Ahora, dicho lo anterior, ¿cuáles son los cultivos de alto riesgo a los que no se pueden realizar pruebas de laboratorio? Estos son canola, soya, manzana, piña, berenjena y papas. Entonces, para estos van a tener que proporcionar solamente esa declaración que se llama Non-Testable Affidavit. Ahora, para los cultivos a los cuales se pueden hacer pruebas de laboratorio, vamos a tener, estos son los cultivos, ¿no es cierto? Ahora, hay una particularidad. La canola y la soya están en ambas listas. Entonces, van a tener que proporcionar ambos. A pesar de que ya se proporcione una prueba de laboratorio para la canola o la soya, también vamos a necesitar la declaración porque las pruebas que actualmente están disponibles en el mercado para canola y soya no cubren todos los eventos de modificación genética que existen. Entonces, por eso se necesitan esos dos documentos. O ambas informaciones, los documentos, la documentación firmada y las pruebas. Ahora, hablemos acerca de cómo aprobar un ingrediente del alimento vía el país de origen. Entonces, pongamos por ejemplo lo que estábamos conversando antes. Nosotros tenemos la producción de leche, mayoritariamente pasto, pero también proporcionamos pienso. Este pienso es hecho de maíz, el maíz es más del 5% de la ración máxima, entonces está dentro del alcance. ¿Cómo aprobamos ese maíz vía el país de origen? Lo vamos a aprobar de esta manera. Primero, lo que les va a pedir su auditor es que le pidan a su proveedor que complete el Country of Origin Crop Source Declaration. Este documento es una declaración de el origen del cultivo, del origen del maíz, dónde fue cultivado. Entonces tenemos, una vez que su proveedor llene este documento, digamos que les dice, sí, el maíz fue cultivado en México,
Perfecto. Su auditor le va a revisar la información proporcionada que no está disponible en el estándar ni en la página web, está solo disponible para los organismos de certificación. Va a revisar unas tablas que el Non-GMO Project actualiza cada 6 meses, cada año, que le dice el riesgo de cada país. Entonces, nosotros le vamos a decir, para este país necesitamos esta información, para este otro país necesitamos esta información. Y generalmente es una de estas dos. Para muchos países, solamente con la declaración de origen del maíz es suficiente. Y depende, obviamente, cómo sea el enforcement de la ley en cada país, y esa es la evaluación que hace el Non-GMO Project. Entonces, para ciertos países se necesita solamente esta declaración. Y esto es básicamente en Europa. Entonces, para muchos de los países europeos solamente se necesita esa declaración, que confirme que el maíz fue cosechado en Europa. No en todos los países de Europa, pero en la mayoría. Y después, la otra opción es que sea un país, como les decía, maíz de México. Para el maíz de México y para muchos maíces se necesita, aparte de esta declaración de origen del cultivo, se necesita una prueba de laboratorio hecha o realizada en un laboratorio que sea acreditado que tenga un certificado ISO 17025 y acompañado del resultado de la prueba y una declaración del laboratorio. Entonces, todos estos documentos su auditor le va a proporcionar, pero varía, como les comento, de cada país. Y obviamente los países en los cuales está permitido el cultivo o se cultivan cultivos genéticamente modificados no son elegibles para esta vía. Su auditor les va a dar esta información y les va a decir cuáles países pueden utilizar esta vía de cumplimiento. Generalmente primero se le envía la declaración de origen para saber qué país y luego su auditor le dará a conocer qué información se necesita y de no ser elegible le va a dar a conocer cuál es la otra opción que tenemos. Ahora, cuando se hace una evaluación de alimentos para animales, también existe la opción de realizarlo a través de muestreo y pruebas de laboratorio. Entonces, cuando nosotros ya comprobamos que el country of origin, el país de origen, no es una opción, ahí venimos a lo que es muestreo y pruebas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para esto? Es de primero proporcionar un plan de muestreo que sea estadísticamente válido y luego realizar pruebas de organismos genéticamente modificados a cada lote de cultivo que está utilizado para producir el ingrediente. En este caso, el ingrediente del alimento balanceado. El laboratorio va a tener que comprobar que exista suficiente ADN intacto para realizar la prueba. Si es que no existe ADN suficiente, la prueba va a ser rechazada y se va a tener que hacer otra prueba. Su auditor le va a proporcionar un formato que se llama Sampling and Testing Profile, en el cual básicamente le va a hacer todas las preguntas necesarias para que usted cumpla con el estándar. O sea, es como una guía también, pero básicamente tiene todos los ítems necesarios para que usted responda a las preguntas que el estándar les hace. Entonces, es una guía bastante buena para cumplir con esta parte o con los requisitos del plan estadísticamente válido. Ahora, existen varios métodos o dos métodos para hacer las pruebas. El uno son pruebas moleculares PCR, Polymerase Chain Reaction, las pruebas que se deben enviar a un laboratorio aprobado por el Non-GMO Project. Entonces, recuerden, las pruebas del país de origen se pueden enviar a cualquier laboratorio que tenga una certificación ISO 17025. Para
Lo que es cumplimiento por muestreo y pruebas, en cambio, se debe enviar a un laboratorio aprobado por el Non-GMO Project, y la lista de laboratorios las pueden encontrar en la página web del Non-GMO Project. Esos laboratorios van a utilizar pruebas moleculares. Esa es la primera opción. Para el alimento estamos hablando. Y la segunda opción es pruebas de tira de flujo lateral, ¿no es cierto? Estas pruebas pueden ser realizadas por el mismo participante o por la operación, y son solamente para los alimentos, para el alimento animal. Entonces, si es que en el molino donde producen el alimento balanceado deciden hacer las pruebas, eh, tienen que tener en cuenta que solamente son para aprobar alimento animal, las pruebas que son de tira de flujo lateral. Y lo bueno es que la realizan ustedes mismos. Esa es la variación. Lo único que tienen que confirmar es que cubran todos los eventos que son requeridos por el Non-GMO Project. Ahora, esta siguiente diapositiva la vamos a revisar rápidamente porque es para, primero porque es un tema bien grande, pero porque es para operaciones que son extremadamente grandes. Y lo que nos dice es que para operaciones que son certificadas, para ambas, para certificadas orgánicas y no certificadas, y para productos que se agrupan antes del procesamiento final, por ejemplo, lácteos, carne molida, mezclas de huevos, o para productos que no se mezclan como huevos y carne, existen opciones para reducir el tamaño de la información que se requiere. Entonces, para las que son operaciones orgánicas que tienen productos agrupados, lo que se hace es básicamente un muestreo trimestral, ¿cierto? Y para las operaciones que son orgánicas, certificadas y convencionales, en los que los productos no se agrupan o se agrupan básicamente para todos, se puede demostrar el cumplimiento a través de un modelo de cumplimiento grupal. Entonces cumple todo el grupo, se toman unas muestras, y en el otro caso se hace también un muestreo dependiendo del número de granjas o de operaciones. Esto generalmente se realiza en operaciones que cubren varios estados, a veces hasta países. Entonces se tienen que evaluar las regiones que tengan similar tipo de producción, y son realmente complejas de evaluar y de proporcionar la evaluación. Por eso no vamos a entrar en materia aquí, porque es un tema aparte y bien largo. Ahora, para los temas para el cumplimiento de la planta de producción, esta es la parte que es también importante, pero lo que básicamente nosotros revisamos es que existan sistemas para evitar la contaminación cruzada dentro de la planta de producción. Y en muchos casos, en varios casos, no en muchos, yo diría en el menor porcentaje de casos, puede requerir una inspección in situ de la planta. Ahora, veamos cuáles son cuándo se realizan estas inspecciones in situ de la planta. Estas solo se realizan si la planta es propiedad del participante, y también si es que se realiza procesamiento paralelo de los mismos ingredientes mayores y de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es procesamiento paralelo? Es cuando en una instalación, digamos en el molino que están produciendo el alimento balanceado, existe maíz que estamos haciendo pruebas y estamos comprobando que cumple con el estándar, pero también estamos utilizando un maíz convencional, un maíz que no le estamos haciendo pruebas y que no sabemos su origen, o tal vez ya sabemos que es genéticamente modificado. En ese caso vamos a necesitar una inspección. Pero recuerden, solamente si el molino le pertenece al participante. Si es que el alimento balanceado está hecho por alguien que no es el participante del programa del Non-GMO Project,
No se requiere una inspección, solamente vamos a necesitar revisar la información. Ahora vamos a unos ejemplos rápidamente para darnos cuenta de todo lo que hemos hablado en los minutos anteriores. El primero es el acerca de lácteos. Entonces, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revisar los requisitos del ciclo de vida. Entonces, evaluamos el alimento 30 días antes de la verificación inicial y después durante todo el resto de la vida productiva del animal. Cada finca debe dar a conocer la ración, ¿no es cierto?, del alimento a lo largo del ciclo de vida de la revisión que, como comentábamos antes, y vamos a evaluar los ingredientes mayores de alto riesgo eh, que se requieren. O sea, vamos a evaluar esos ingredientes mayores de alto riesgo. De acuerdo a todas las opciones que tenemos, vamos a ir viendo cuál es la mejor opción para aprobar esos ingredientes. Como hablábamos también, operaciones grandes tienen la opción de cumplimiento a través de los modelos de cumplimiento de grupo. Las operaciones orgánicas con ingredientes agrupados son elegibles para muestreo trimestral. Incluso cuando se utilizan este tipo de opciones que reducen el número o la cantidad de material o de documentación, eh, este tipo de operaciones representan un desafío grande para los participantes. Entonces, básicamente aquí les queremos tomar en cuenta de que sí existe la opción, es muy importante saber que existe la opción, pero es un trabajo un poco extenso. Entonces, sí hay que hacer una evaluación inicial de cuáles son las opciones de proveedores de acuerdo a su escala, ¿no? Después vamos a hablar acerca de lo que es carne y huevos. Entonces, nuevamente, tenemos que evaluar los requisitos de vida los requisitos del ciclo de vida para cada uno de los diferentes tipos. Entonces, para los animales de carne, como vimos, para animales, aves de corral y para las gallinas ponedoras existen diferentes requisitos de ciclo de vida o cuál es la evaluación del alimento desde dónde hasta dónde, y ahí podemos ver la información como ya revisamos anteriormente, pero tenemos que ver también que cada finca debe dar a conocer la ración a lo largo del ciclo de vida, facilitado por la forma como les comenté, eh, incluyendo las raciones de alimento suplementario utilizados durante los periodos secos. Si la ración contiene ingredientes mayores de alto riesgo, se requiere el cumplimiento de estos ingredientes. Y su auditor les va a facilitar toda la identificación de los ingredientes, cuáles son mayores, cuáles son menores, qué ingredientes, qué componentes están dentro del alcance de la certificación, de la verificación y cuáles no. También se requiere la confirmación de que el pasto o la granja utilizada para el pastoreo no produce ninguno de los cultivos enumerados en el apéndice B. Cuando hay pastoreo, generalmente cuando es pasto, solamente preocupados acerca de la alfalfa. Entonces, vamos a pedir documentación acerca de este tipo de ingredientes. Y recuerden que, como les comentaba, las vitaminas y suplementos que se utilizan en menos del 5% de la ración del alimento se consideran fuera del alcance, y esto es de mucha ayuda. Y el siguiente ejemplo es de peces y mariscos. Para peces y mariscos, lo que nosotros tenemos que hacer principalmente es determinar si es que fue capturado, o sea, pescado en la naturaleza, o es de acuacultura. Si es que es solamente capturado en la naturaleza, se requiere una declaración de su proveedor de que confirme que el pez ha sido capturado en la naturaleza. Y si es de acuacultura, se va a hacer exactamente el mismo pedido de información que para cualquier otro animal de carne. Obviamente se prohíbe el uso del salmón sintéticamente modificado que les había comentado, y cualquier producto derivado del mismo. El último ejemplo es acerca de los ingredientes derivados de animales que están fuera de los Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué ponemos esto? Porque eh, eh, existen muchos países, especialmente en la Unión Europea, si ustedes tienen algún ingrediente que venga de ella, especialmente los países que importan quesos,
generalmente pueden utilizar productos que vengan de la Unión Europea. Es la regla o la norma europea para etiquetado de alimentos genéticamente modificados no es lo mismo que el Non-GMO Project, es bastante diferente. Sin embargo, si es que los animales fueron alimentados con alimento proveniente de la Unión Europea, casi siempre va a ser mucho más fácil evaluar. Sin embargo, existen algunos países que tienen algunos cultivos que no son elegibles para aprobación vía el país de origen, como maíz de Italia y de España. Entonces, solo esta diapositiva era netamente para darles a conocer que no todo lo que viene de la Unión Europea va a ser automáticamente aprobado. ¿Okay? Y vamos a tener que evaluar definitivamente los componentes y comprobar que cumplen con el estándar del Non-GMO Project, no solamente con la ley europea. Perfecto. Esa sería la presentación y ahora vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Tenemos 5 minutos, así que ojalá podamos cubrir todas las que tenemos el día de hoy. Si no, cualquier pregunta que quede pendiente, se las enviaremos las respuestas vía email. Perfecto, David. Gracias por la excelente presentación. Sí tenemos algunas preguntas de los asistentes. Si te parece, puedo comenzar de una vez. Perfecto, La sí. primera dice, okay. La primera dice, ¿pueden todos los microingredientes estar exentos de evaluación o existe alguna restricción en cantidad? Como revisamos en el slide de microingredientes, sí existen restricciones, por ejemplo, que cumplan con la normativa estadounidense de divulgación de bioingeniería o de alimentos de bioingeniería, y las otras restricciones que estaban enumeradas ahí. Pero la mayor restricción de microingredientes es que no superen el 0.9% del producto final. Microingredientes son todos los que representan menos del 0.5% del producto final, pero para estar exentos pueden haber múltiples de estos. Lo que tenemos que revisar es que si es que existen más de uno, dos o tres, más de uno, en total no sumen más de 0.9%. Esa sería la restricción en cuanto a cantidad. Ok, entendido. La siguiente dice, ¿qué se considera una ración para una producción de leche que basa la alimentación en pasto? La ración, como vimos, es lo que consume en este caso, la vaca en 24 horas. Si es que su alimentación está basada en pasto, es 100% pasto, va a ser solamente, ¿no es cierto?, los tipos de pasto que consume el animal. Y ahí la principal pregunta sería si consume o no alfalfa. Si es que se da alguna alimentación suplementaria, por ejemplo, durante el ordeño, esta alimentación suplementaria va a ser parte de la ración. Entonces vamos a tener que hacer el cálculo de cuál es el alimento de la vaca en cuanto a pasto y cuánto es el alimento también suplementario. Entonces ahí vamos a tener que calcular los porcentajes y ver si es que ese alimento suplementario y sus componentes son ingredientes mayores o menores o micros, para de ahí determinar cuáles son las opciones de cumplimiento de existir algún ingrediente o componente de alto riesgo dentro de este alimento. Muy bien, gracias. Creo que nos da tiempo para un par más. Dice, si los ingredientes del alimento vienen de diferentes países, ¿cómo se realiza la evaluación? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a tener que pedir información. Si vamos a aprobar vía el país de origen, vamos a tener que aprobar cada país de donde venga el alimento, pero solamente para los ingredientes de alto riesgo. Si es que si es que el alimento viene de cada país, pero no vamos de diferentes países, pero vamos a aprobarlo vía muestreo y pruebas de
organismos genéticamente modificados, va a ser independiente del país. Vamos a tener que evaluar el alimento o los cultivos de alto riesgo que fueron utilizados para producir el alimento en el punto de la cadena de abastecimiento en el cual aún tengan ADN suficiente para realizar la prueba. Entonces puede ser que sea ya en el país en el que van a producir el alimento balanceado, donde está el molino, o se pueden hacer las pruebas de laboratorio, pueden ser realizadas por el productor digamos, del maíz, que es utilizado para realizar para producir el pienso. Todo va a depender de cómo la cadena de abastecimiento está diseñada. Muy bien. Otra más. Si las formulaciones de productos varían frecuentemente, ¿cómo y cuándo se evalúan estas formulaciones? Esta pregunta es muy importante. Las formulaciones de productos se tienen que aprobar y evaluar antes de que puedan ser proporcionadas a los animales. Esto pasa mucho y es una pregunta frecuente. Por ejemplo, nosotros tenemos productores de huevos o productores de pollos. Si es que, el alimento cambia muy frecuentemente. Nosotros les pedimos que utilicen la forma para divulgar los componentes del alimento que revisamos anteriormente y que nos den el rango mayor. Entonces, de maíz, tu rango es digamos, del 20 al 50%. Dinos el 50%, lo máximo que vaya a variar. Si es que tú vas a utilizar aceite de canola y utilizas entre un 0.5 al 3%, dependiendo de la formulación, dinos el porcentaje mayor, aumentale, o sea, lo máximo que vayas a utilizar dentro de una ración diaria. Entonces, nosotros les pedimos eso, siempre al comienzo. Si es que van a modificar, ya no tendrían, si es que nos proporcionan la información de esta forma, ya no importa si le modifican a la ración, va a cumplir con el estándar a pesar de que modifique un poco más, un poco menos, pero que esté dentro del rango que nos dieron a conocer. Si es que no lo hacen de esa forma, van a tener que enviarnos la formulación del alimento nuevamente y así nosotros vamos a tener que evaluarla antes de que ustedes la puedan utilizar para, ¿no es cierto?, criar animales que vayan a ser utilizados para producir ingredientes o productos verificados. Entonces es muy importante que esta evaluación sea hecha con anterioridad y la aprobación del alimento sea hecha también con anterioridad antes de que pueda ser utilizada. Yo creo que Berliot, con eso quedaríamos por el día de hoy. Las demás preguntas podríamos responderlas vía email, pero por el tiempo yo creo que estamos ya cortos. Pero antes de despedirnos, les queríamos agradecer mucho por su presencia y por su tiempo. Es un gusto para nosotros estar con ustedes y como pueden ver en la diapositiva está la información de contacto tanto de Berliot, que atiende a toda Latinoamérica excepto México, y de NED, que les podría responder a cualquier inquietud para los clientes de México y de España. Entonces, les agradecemos nuevamente por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Berliot, no sé si tienes algo más que acotar. Muchas gracias a ti por la excelente presentación y a nuestros asistentes y participantes. Gracias, que tengan una buena tarde.